nombre de Dios y de la patria sea... Recording in progress. La partida en falso. En nombre de Dios y de la patria. Nunca sale, pues siéntate acá. Juan Antonio. No, el Zoom no está. ¿Por qué nos abandonaste? Tú dile porque estoy en la oposición desde hace un tiempo. Señora secretaria, cuenta. Presidenta, no tenemos cuenta. La comisión está convocada para tratar dos proyectos. El primero de ellos es el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 20.128 sobre responsabilidad fiscal. Este proyecto fue calificado con urgencia de discusión inmediata el día de ayer, que por lo tanto vence el día lunes. Sí. Ricardo, acá está desocupado. El Ejecutivo nos ha señalado que la presentación de este proyecto la va a hacer la directora de presupuesto, señora Cristina Torres. Gracias, secretaria. Y está también invitado el Consejo Fiscal Autónomo, porque hay normas que les afectan. Oye, sí, era una buena oportunidad de poder hablar con el Consejo. Hoy, ¿algo más, secretaria? No, presidenta. Ya. Tenemos el problema que tenemos una discusión inmediata, colegas, en este proyecto. Es imposible que lo veamos hoy día. Hoy día tenemos que escuchar al Ejecutivo. Le introdujeron una serie de indicaciones, no son pocas, y por lo tanto vamos a tener que pedirle al Ejecutivo o que le renueve la urgencia o va a ser imposible de sacar el lunes, porque vence el lunes. ¿Ya? Entonces yo creo que lo más sabio sería que el Ejecutivo le pueda renovar la urgencia y que el lunes podamos hacer discusión de este proyecto. Y además, colegas, ayer me dice la secretaria que informó que había llegado el informe, secretaria, de... el informe que elaboró la mesa técnica que se constituyó para elaborar un informe sobre caracterización para los efectos del ingreso mínimo mensual. ¿Se acuerdan? Y en esa misma ley se señaló que de este informe había que dar cuenta en una sesión especial conjunta, digamos, unidas de las comisiones de Trabajo y de Hacienda. Sí. Entonces lo que podríamos hacer es pedirle a la presidenta de Trabajo, yo ya le escribí, que pudiéramos citar a esa comisión conjunta el lunes y poder en esa... ¿te acuerdas que el informe de la caracterización para el salario mínimo? Que ustedes fueron nuestros representantes, que yo creo que además me dijeron que se pusieron de acuerdo en el técnico que los iba a asesorar. Ya. Eso, ya. Pero ¿les parece que el lunes podamos hacer esa sesión de comisión conjunta, si logramos acuerdo en la mañana con la senadora Goich en Santiago? 10:30. Tenemos que estar alerta, no sabemos todavía, pero está en trabajo. Sí, yo hablé con la Carola. ¿Está en menos alerta? Senador Lago. Ya estamos arreglando la presencia de nuestros invitados de Zoom. Tal vez. Es como cuando nosotros quisimos unir la reforma tributaria a la utilidad de la educación y ustedes dijeron que no, que eran cosas que eran paralelas.
Ahora sí está la directora de presupuesto. ¿Cómo está, Cristina? Ahí sí. ¿Cómo está usted? Buenos días, presidenta. Gusto saludarla a usted y a los senadores que la acompañan, a María Soledad, a todo el equipo. Estamos listos, si quieren. También está el senador Lagos que quiere saludarla. Ah, es que lo están molestando los micrófonos. La visual. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Bueno, muy buenos días, directora. Estamos convocados hoy día para ver un proyecto de ley que dice relación con la responsabilidad fiscal, modifica la ley 20.128 y tiene discusión inmediata. Esta vence el lunes. Lo primero que quiero decirles es que va a ser imposible que nosotros podamos sacar este proyecto de aquí al lunes, así que para que usted anote que tiene que solicitar renovación de la urgencia. Y esto se va a topar además con otro proyecto que supongo que el Ejecutivo tiene muy en mente, que es el de PGU. Así que nosotros estamos cumpliendo con la urgencia, pero quiero decirle que va a ser imposible sacarlo de la tramitación legislativa del Parlamento en 6 días. Presidenta, por su intermedio, de todas formas lo vamos a revisar junto a SECPRES para revisar la urgencia y obviamente para el Ministerio de Hacienda y para el IPRES este proyecto es muy relevante y prioritario, pero también obviamente tenemos que compatibilizar también con las otras proyectos que están en trámite. Así que lo vamos a evaluar para ver los tiempos con ustedes también, por supuesto. Perfecto. Saludamos también a don Jorge Rodríguez del Consejo Fiscal Autónomo que nos acompaña. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, presidenta. Mucho gusto por la invitación. ¿Y hay alguien más? Está Diego Morales también del Consejo Fiscal. Buenos días, senadora. ¿Y Mario Arens me dice que también está? Ok. Le damos la palabra entonces, directora. Muchas gracias, presidenta. La presentación la vamos a compartir. Entiendo que ya la hicieron llegar. Primero, agradecerles el tiempo. Estábamos en compromiso, pero por eso nos atrasamos un poco. Así que les agradezco también el espacio de tiempo. Presidenta, por su intermedio queremos exponer brevemente. Me acompaña a mi lado Cristóbal Gamboni, que es el jefe economista macro del Ministerio de Hacienda, junto aparte de su equipo, quienes están a cargo de este proyecto de ley. Junto con la Dirección de Presupuesto hemos trabajado esta iniciativa en conjunto, dada la materia. También aprovecho de saludar al consejero Jorge Rodríguez del Consejo Fiscal Autónomo y al equipo que lo acompaña, al gerente de estudio y al gerente legal también, con quien también hemos tomado contacto a raíz de este proyecto y también recogimos algunas materias. Nosotros recientemente hemos presentado una indicación, disculpe presidenta, me voy a sacar la mascarilla que está a mi lado lejos el equipo. Hemos presentado recientemente unas indicaciones justamente al proyecto que van en línea también con fortalecer el rol del CFA, así que eso también es algo nuevo que no se vio en primer trámite. Vamos a exponer brevemente y si me lo permite, presidenta, por su intermedio, en alguna parte me va a complementar Cristóbal Gamboni. Como contexto preliminar, obviamente lo que tenemos a la vista es el comportamiento y la evolución histórica del balance efectivo y el balance estructural a lo largo de los años. Recordemos que la regla del balance estructural fue impulsada en la Ley de Responsabilidad Fiscal, que data del año 2001. Bueno, recientemente ya estamos en el año 22, pero el año 21 cumplimos 20 años con la regla fiscal y justamente lo que hacemos, y dado el contexto de la pandemia y también la experiencia que en el fondo tomamos de ello, vimos la necesidad de perfeccionar al alero de las recomendaciones internacionales y también de la literatura, ver cómo ir perfeccionando nuestra regla dado el tiempo que ya han transcurrido. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un balance efectivo que pasa de 8.3 a 2.8. Este déficit que vemos obviamente
se recompone y se empieza a disminuir, dado el retiro del impulso en el presupuesto 2022, que es lo que obviamente era parte de la agenda de nivelar el gasto fiscal, atendido a que el presupuesto se le hizo espacio en el fondo a tener un presupuesto contingente a temas COVID, pero retirando el impulso que se dio a propósito de las cuarentenas que acompañaron casi todo el 2021. Eso es algo que ustedes ya conocieron en el presupuesto 2022 recientemente aprobado y que ya hoy día estamos en vigencia. Respecto al balance estructural, tenemos una disminución del déficit que hoy día estamos en 11,5 en las últimas estimaciones y 3,9, ahí dice 2,9 el gráfico, pero es 3,9 que es la meta que tenemos para el 2022. Ahora bien, estos datos y la meta obviamente está construida a raíz del decreto de política fiscal que fue el último que se publicó el año 2020, que esa es la meta de balance estructural que nos rige, que es el menos 3,9. Sin embargo, respecto al déficit efectivo del 2021 y del estructural 2022, nosotros en el cuarto trimestre del año, cuando cerremos el fondo del presupuesto 2021, que es el informe de finanzas públicas que se publica prontamente, vamos a actualizar obviamente estos datos, pero son aquellos que corresponden al último informe de finanzas públicas en el contexto de la ley de presupuesto. Un segundito, ahí sí. ¿Ministro? No, sí. Me acompaña el ministro aquí a mi lado. Justo estábamos exponiendo. Bien. Respecto de la evolución de la deuda bruta y de los activos y fondos soberanos, tenemos aquí la evolución de los fondos soberanos en línea con lo que ha sido una política de ahorro, dado la ley de responsabilidad fiscal y dado la creación del FES y del FRP, el Fondo de Estabilidad Económica y Social, y el Fondo de Reserva de Pensiones. Hoy día, dos fondos que se encuentran con recursos por $2.500 millones el FRP y 7.200 el FES. Obviamente este último, dado los giros que se tuvo que utilizar para atender la contingencia sanitaria y social. Sin embargo, tal como lo trabajamos en el presupuesto 2022, a contar del primer trimestre de este año, estamos iniciando una recomposición de los ahorros a través de una inyección de recursos al FES para iniciar también una política de ahorro en ese sentido. ¿Qué ha significado esto? Que nuestra posición financiera neta se ha debilitado. Evidentemente hemos necesitado emitir más deuda. En el año 2021 estamos terminando con un 34,9% del PIB de endeudamiento y para el año 2022 proyectamos un 37,5% de acuerdo a los datos del IFP que acompañaron la ley de presupuesto. Este debilitamiento de la posición financiera neta evidentemente responde a lo que fue necesario hacer producto de la pandemia. Sin embargo, ¿por qué es importante este contexto? Porque justamente estas materias son aquellas que aborda la ley de responsabilidad fiscal, de ella emanan, y justamente estos conceptos son los que tratamos de fortalecer y mejorar en este proyecto de ley. A continuación, me gustaría hacer un repaso de la historia y modificaciones del funcionamiento de la regla fiscal y por su intermedio, Presidenta, darle la palabra a Cristóbal Gamboni, que quiere hacer un repaso de ello. Muchas gracias, directora, presidenta. Saludos a usted y por su intermedio al resto de la comisión. Esta es una lámina resumen, muy, obviamente con mucha información, pero contiene los principales hitos de la historia de la regla fiscal en Chile. Desde su anuncio de creación en el discurso del 21 de mayo, el presidente Lagos, en mayo del 2020, que se anunció que se iba a empezar a elaborar el presupuesto del año 2021 con un objetivo de superávit estructural del 1%. Pasando por algunas etapas como la creación de los comités de expertos independientes, que han sido muy destacados por observadores y expertos nacionales e internacionales, los cambios metodológicos que llevó sobre todo la mayor participación en la recaudación y en los ingresos fiscales por parte de la minería privada, y también otras modificaciones, cambios en la meta, las circunstancias de mejor solvencia fiscal que está enfrentando el país en el año 2007-2008. La crisis subprime llevó también a algunos ajustes en enero y en 2009 y posteriormente en el año 2010-2011 con la convocatoria del comité asesor liderado por don Vittorio Coco, y después la creación del Consejo Fiscal y algunos ajustes donde se termina, donde el último hito que aparece en la lámina es el decreto metodológico
que ya está disponible, con la metodología del balance estructural, y además podemos agregar lo que ocurrió también en el año 2019 con la creación por ley del Consejo Fiscal Autónomo. ¿Qué queremos destacar acá? Los cambios a la regla fiscal han sido constantes. Este obviamente es un instrumento muy útil en muchos aspectos. Contar con una regla fiscal ayuda no solamente a la economía, sino que también a la institucionalidad fiscal del país. Y es por supuesto, que es una herramienta que es perfectible, que ha sufrido modificaciones en pos de mejorarla constantemente a lo largo de distintos gobiernos, pero que en términos legales podemos decir que dentro de todas estas modificaciones solamente se destaca lo que ocurre el año 2006 con la creación de la Ley de Responsabilidad Fiscal y también el año 2019 con la creación por ley del Consejo Fiscal Autónomo. Toda la institucionalidad que se ha ido creando y todas las mejoras han sido obviamente a través de decretos, modificaciones que han sido informadas previamente, mayor transparencia, pero vemos necesario también fortalecer legalmente nuestra institucionalidad fiscal en línea con lo que se ha hecho en periodos pasados desde la creación de la regla y con la siguiente etapa, con el siguiente paso, que es esta propuesta de modificación a la Ley de Responsabilidad Fiscal que vamos a proceder a informar, a mostrar. Adicionalmente a las mejoras de la regla y lo que hemos estado trabajando, incorporamos también ciertas mejoras a las obligaciones en pro de transparencia también, pero también de cumplimiento de ciertas formalidades que acompañan los proyectos de ley, como es una mejora en la publicación de los informes financieros para darle rango legal. Vamos a entrar en detalle a continuación, pero también eso es otra materia que aborda el proyecto de ley junto con las mejoras a la regla y las modificaciones a la responsabilidad fiscal. Gracias, directora. Presidenta, queremos mostrar en la siguiente lámina que lo que nosotros estamos introduciendo en este proyecto de ley obedece a recomendaciones de todo tipo de organismos, no solamente expertos nacionales, sino que también organismos nacionales autónomos, como lo es el Consejo Fiscal Autónomo, y también organismos internacionales. Aquí está el informe de marzo del año pasado del Consejo Fiscal Autónomo respecto al fortalecimiento de la regla en la línea de introducir un ancla de deuda, cláusula de escape y mecanismos de corrección. Este informe que evacuó el Consejo Fiscal del año pasado responde a una petición, una solicitud del Ministerio de Hacienda realizada también en noviembre del año anterior. Y ellos destacan que es el momento de transitar hacia una regla dual. ¿Qué significa esto? Hoy día la regla fiscal ha descansado principalmente como instrumento operativo en el balance estructural. Y las metas se ponen en base a ese balance, sea este un nivel superavitario o deficitario. Lo que el Consejo Fiscal propone, sugiere, es que avancemos hacia una regla que tenga dos componentes y que no solamente aborde el saldo o el balance estructural, sino que también tenga en sus objetivos la deuda. Y le pone un apellido, la deuda neta, es decir, las obligaciones que tiene el fisco prestado a los activos o fondos soberanos con los que este cuenta. Además de eso, dice, la razón para hacer esto es que dice que así se resguarda de mejor manera la sostenibilidad fiscal. Es necesario, aunque el balance estructural cumple una condición necesaria para poder resguardar la sostenibilidad fiscal, al incluir la deuda también dentro de la regla, se alcanza una condición suficiente. Y también propone que se incluyan cláusulas de escape de manera de una manera que no se apliquen de facto, es decir, no porque nos encontramos con una crisis hay que empezar a hacer ajustes sin que esté normado por algún instrumento legal, sino que previamente se sepa cómo se debe operar en caso en que la mejor respuesta política fiscal sea abandonar las metas de la regla y dar un impulso como lo ocurrió en el año 2009 o como lo que ocurrió en el año 2020-2021 con la crisis del coronavirus. Y ellos además, lo quiero destacar porque nuestro proyecto de ley lo rescata, propone una operatividad donde las metas de balance estructural sean compatibles con un nivel objetivo referencial de deuda. Es decir, el objetivo final es llegar a un nivel de deuda que sea sostenible y el instrumento para llegar a ese nivel de deuda año a año es una meta de
balance estructural. Esa es su recomendación. ¿Podemos ir a la siguiente? En líneas similares está este documento que nosotros lo mostramos acá, que nace de un seminario que organizó en conjunto el Fondo Monetario Internacional con el Ministerio de Hacienda, donde participaron muchos expositores, distintos expositores y distintos expertos nacionales e internacionales respecto a institucionalidad fiscal, reglas fiscales, etc. Y, de nuevo, era coincidente por parte de todos los expertos que participaron en este seminario, y que quedó plasmado en este documento que les cito ahí, que les citamos ahí, que tiene que incorporarse la deuda dentro del esquema fiscal actual en Chile, y también tiene que darse la flexibilidad necesaria para recurrir a cláusulas de escape y a mecanismos de corrección posterior que estén previamente definidos en la ley para enfrentar situaciones de crisis como las que hemos vivido en el último tiempo. Y por último, también me gustaría citar que otro organismo internacional como el OECD, en su Economic Survey de febrero del 2021, destacamos ahí la frase, el párrafo al final que está en negrita. Ellos dicen que después de obviamente destacar las virtudes que tiene la regla fiscal chilena, proponen que una vez más se agreguen a la regla fiscal chilena metas de balance de corto y mediano, de largo y mediano plazo para poder así robustecer. Así que queríamos también compartir eso. No es, es un amplio consenso que debemos transitar hacia una regla dual que incorpore la deuda dentro del esquema de la regla fiscal chilena como un objetivo final inclusive, y que además contenga la legislación chilena mecanismos de cláusula de escape para enfrentar shocks de gran envergadura. Dicho eso, Presidenta, por su intermedio, los contenidos del proyecto de ley entonces apuntan en base a las recomendaciones que hemos citado, que se pueden resumir en 5 puntos. Primero, la incorporación de la regla dual. Esta regla dual, ¿qué significa? Complementamos la regla que actualmente existe, el balance estructural, con metas de deuda pública concreta. Entonces, desde este punto de vista se conserva el foco en objetivos de balance estructural, pero lo importante es darle una justificación explícita a la sostenibilidad dado esta lista de deuda. Pero también, y muy relevante hoy día en el contexto de la pandemia y en el contexto también de impulsar fuertes programas de apoyo social desenvolviendo recursos de gran envergadura, regular lo que son las cláusulas de escape. Hoy día, de facto, nosotros estamos en presencia, hoy día me refiero a 2021, estamos en presencia de una desviación de la cláusula, de nuestra meta del balance estructural, dado que hemos llegado a este 11.5 de déficit, y lo cual no está regulado en nuestra legislación. Lo que hacemos es formalizar y regular un procedimiento para los casos que sea necesario desviarnos de esta meta de política fiscal, estableciendo fundamentos concretos y necesidad de formalizar cuando esto ocurre. Justificar, formalizar, pero también anclarse a ciertas causas que obviamente no sean de carácter discrecional, sino que emanen de ciertas situaciones que sean puntuales. Junto con ello, y también de modo de ir fortaleciendo el propio control que se tiene que ir haciendo a las estimaciones que haga la administración, y que finalmente mucho ocurre hoy día, pero no tampoco se encuentra regulado, son publicación de estimaciones de mediano plazo. ¿Qué significa esto? Ir haciendo un control de ir viendo los resultados esperados del balance estructural de la posición financiera neta al término de la administración. Eso significa que la administración saliente tiene que hacerse cargo de lo que ocurrió en el periodo, pero también proyectar qué ocurre con la política fiscal, dejando la administración a 10 años. Junto con ello, se incorpora una evaluación de las medidas de política fiscal. Hoy día la obligación legal es emitir un decreto a los 3 meses de ingreso de una administración al gobierno. Lo que hacemos es la necesidad de no emitir un nuevo decreto, quizás en algunas partes se menciona así, no es emitir un nuevo decreto, sino lo que se hace es enviar un informe del cumplimiento de las metas en la mitad del periodo y al final de cada administración. Eso hace que la administración tenga además el deber de informar metodológicamente qué está ocurriendo. Si es que se presenta una cláusula de escape, obviamente hay un informe metodológico y lo justifica, pero si no, hay ciertos shocks o algo interno, también debe justificarlo y al final de la administración permite hacer también un balance de lo que ocurre.
Y algo que parece muy básico y que ustedes también lo comentábamos por su intermedio, Presidenta, en la Comisión de Hacienda de la Cámara, y que es tan familiar para las comisiones de Hacienda, ¿no? Que es regular los informes financieros. Hoy día los informes financieros no tienen rango legal, solamente a nivel constitucional se señala que todo gasto tiene que tener una fuente de financiamiento, pero la verdad es que materialmente este informe financiero no existe, cosa que parece hoy día como casi que es un requisito básico, y lo estamos consagrando a nivel legal, pero además como dirección de presupuesto con la obligación de mejorar su contenido, de publicarlo siempre en pro de la transparencia también como insumo para investigación. Así entonces se modifica básicamente el artículo 1 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, incorporando la obligación de una meta de deuda pública que complementa la regla de ganancia estructural. ¿Sí? Disculpe, Presidenta, por su intermedio, el resto de los senadores. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gusto. Solamente decir acá que estamos poniendo una meta de deuda, pero para que sea explícita, pero la meta de deuda depende de cada gobierno, es decir, cada gobierno puede seguir teniendo su política fiscal. Lo único que queremos es que, con un afán de más transparencia, ¿no es cierto?, el gobierno especifique cuál va a ser la deuda en sus metas de deuda hacia adelante, y después, ¿no es cierto?, a mitad del gobierno se evalúe si se ha podido cumplir o no. ¿Estamos hablando de deuda neta o bruta, ministro? Deuda neta. Yeah. Deuda neta. Por lo tanto, ahorro Entonces, también hay que considerarlo. También hay que considerarlo, pero como le digo, el gobierno de turno sigue teniendo la potestad para fijar las metas que ellos determinen, y está perfecto. La política fiscal es lo que ellos obviamente tienen que tener la potestad. Pero lo único que queremos de alguna forma es que, ¿por qué lo hacemos con deuda neta? Porque, como ustedes saben muy bien, hay gastos que van bajo la línea, es decir, que no están considerados en el balance. Por ejemplo, cuando los gastos que tienen que ver con el CAE, por ejemplo, o cuando se capitaliza una empresa pública, todas esas cosas van bajo la línea, afectan la deuda, pero no afectan el balance. Entonces, lo que queremos es que, para mayor transparencia, estén todas las cosas sobre la mesa, y eso incluya la deuda neta, pero la deuda neta va a ser la que el gobierno determine, y después va a tener simplemente que explicar por qué se desvió, si es que se desvió, y si no lo hiciera, bueno, el cumplimiento de lo que ellos dijeron. Gracias. Gracias, ministro. Directora. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, entonces, tal como señalaba el ministro, se incorpora esta meta de deuda. ¿Y cómo se formaliza entonces? Justamente como señalaba el ministro, una administración entrante debe necesariamente hoy día publicar a los 3 meses de ingreso el decreto de fijo su política fiscal, donde establece una meta de balance estructural. Eso hasta hoy. Sin embargo, a continuación de esta reforma, lo que buscamos es que se explicite no solamente ese compromiso, sino que también la posición financiera neta, que justamente por su intermedio, Presidenta, es lo que señalaba el senador Coloma, también para ver cómo va la política de ahorro esperado. Lo que se hace, y pido las disculpas, Presidenta, ahí no es dictar 3 decretos, sino que son 3 informes. El primer decreto es obligatorio. Si es que hay desviación de la meta, se hace un segundo decreto. Pero lo que es obligatorio es hacer los informes que establezcan los objetivos y resultados de esta política fiscal, y con un control de gestión, ¿no? Al comienzo, a los 2 años y luego al dejar la administración, ¿ya? Entonces, eso como ir controlando también, un autocontrol también, pero también en pro de transparencia que permita ir evaluando también qué es lo que va ocurriendo. Seguido de eso, acompañado de eso, es este documento metodológico. ¿Y por qué? Porque no solamente es necesario publicar o informar cuál es el compromiso que asume desde el punto de vista de la política fiscal la administración, sino que también es por qué lo hace, y también justificar qué insumos se está tomando para ello. Como se incorporan estas cláusulas de escape, que no son discrecionales, sino que también están reguladas, lo necesario es ir teniendo esta siempre transparencia y esta necesidad de informar y publicar los aspectos que se están tomando en la metodología que se señala. Y esto es muy relevante porque no solamente mandata a mirarnos a los 4 años, que son los que una administración tiene, sino que también un compromiso de cómo queda el país.
nosotros como país, como Estado de Chile, hemos construido en el fondo nuestra política fiscal en base a una política de Estado, y eso es lo que hoy día además nos ha permitido responder a la pandemia. Entonces no es solamente necesario mirarnos en una administración, sino que también cómo está quedando hacia adelante la situación fiscal. Entonces esto implica que se transparentan los procesos, pero también se mandata a publicar no solamente información, sino que también la metodología detrás. Entonces tenemos 3 hitos: un primer decreto, 90 días iniciado el periodo de gobierno, eso es lo que conocemos hoy día; a la mitad del periodo esta evaluación, este informe, y al final del periodo, 60 días antes, un cierre de la gestión. Luego, como lo comentábamos antes, lo que buscamos es regular las cláusulas de escape. Esta cláusula de escape que hoy día quizás es conocida porque nos encontramos básicamente de facto en una de ellas, la estamos regulando, y efectivamente lo que hacemos es regular de acuerdo a las recomendaciones internacionales, y lo que ha recomendado la literatura es 4 aspectos. Se trata de efectos transitorios, que no sean el producto del gobierno de la época, sino que sean de origen nacional e internacional, pero ajenos al actuar de que genere un grave deterioro en la economía y también en el mercado laboral, y que obviamente requiere una respuesta fiscal activa, puesto que, como evidentemente puede implicar desembolsar fuertes recursos fiscales, esto va a necesariamente implicar este desvío del balance estructural, y por eso es necesario la respuesta fiscal. ¿Y qué se hace? Entonces se establece puntualmente cuáles son las razones para fundamentar y cuando estamos en esta cláusula de escape, y luego se regula. ¿Qué se debe hacer? Dictar un nuevo decreto. Hoy día, y bueno, nuestra potestad reglamentaria y cómo funcionamos nosotros en nuestro ordenamiento jurídico, evidentemente, teniendo la facultad legal, el ministro de Hacienda puede siempre dictar un decreto al respecto, pero si no desea, puede no hacerlo, y hoy día estamos transparentando que debe hacerlo cuando se encuentre en esta cláusula de escape, y establecemos un plazo máximo de desvío del balance estructural y de la posición financiera neta, dado que siempre el objetivo es volver a converger y también equilibrar la situación fiscal. Entonces la idea es consagrar cuál va a ser este plan y también darle un cierto encauzamiento a que siempre vamos a volver a nuestras metas previamente establecidas. Y obviamente esto no solamente es un acto administrativo que debe dictar la administración, valga la redundancia, sino que también obviamente resguardado por un documento metodológico donde se justifique cada una de las situaciones en las cuales nos encontramos. Y adicionalmente incorporamos un artículo 1 bis a la Ley de Responsabilidad Fiscal, que lo que hace es consagrar este nivel legal de los informes financieros que ustedes conocen por su intermedio, Presidenta, acabadamente, señalando qué es lo que ya ustedes conocen, cuál es la posición de los impactos financieros de los proyectos, tanto en gasto como en ingreso, qué pasa con la aplicación de las medidas en los primeros años y en régimen, las fuentes de los recursos para el financiamiento y obviamente las fuentes de información utilizadas, y obviamente delegamos a un reglamento también otras materias que puedan necesario para ir enriqueciendo cada vez más la información que se entregue, y algo que hoy día no podríamos poner en duda, que es el deber de publicación. Nosotros como Dirección de Presupuesto hemos avanzado en transparencia, ustedes conocen distintas herramientas que hemos ido publicando, y tratamos siempre de tener al día toda la información de informes financieros en la página web, pero la idea es que esto sea una obligación para nosotros. Y adicionalmente hemos presentado recientemente el día lunes indicaciones a este proyecto de ley, y que es lo que hace, podríamos resumirla en 3 puntos. Los 2 primeros efectivamente recogen ciertas recomendaciones que ha hecho recientemente el Consejo Fiscal Autónomo. Algunas de ellas obviamente lo fortalecen, y algunas de ellas estaban también incorporadas en sus informes iniciales, y lo que hacemos es acogerlas por este camino. Estas son las que están puestas en esta lámina. Entonces, primero es señalar que el Consejo Fiscal Autónomo, y les voy a pedir disculpas, no dice esa palabra que dice omitir, mi respuesta es emitir, así que mis disculpas, Presidenta, por su intermedio, faculta al CFA a emitir su opinión en diversas materias.
¿Y en qué? Muy relevante, de oficio, o sea, no cuando se le requiera solamente como órgano ascensor, sino que de oficio, emitir su opinión cuando considere que se producen estos eventos de desviación de política fiscal y que ameritan la modificación del decreto. Entonces, pone en el fondo atención a que el CFA, que puede decir, aquí se están presentando situaciones, usted en el fondo debe en el fondo tomar cierta medida porque se está desviando. Eso es muy relevante y es algo que ya el CFA nos había recomendado. Algo también muy necesario y también en pro de la transparencia es que no solamente se incluye a las comisiones de Hacienda respectivas respecto a la información y de los documentos metodológicos que acompañan todo este proceso que se está regulando, sino que también el CFA debe remitírsela y como tal, y como ha sido su constante funcionamiento, obviamente debe analizarlo y también puede citar al respecto a los órganos que estén involucrados en esta informe de documento metodológico que puntualmente es el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto. Y finalmente se agrega una nueva obligación al CFA, o sea, un nuevo cometido, que es que debe emitir una opinión fundada acerca de la conveniencia de las modificaciones al decreto de política fiscal. Esto va en profundizar sus potestades legales y claro, es un mandato, pero la verdad es que va en línea totalmente con lo que es su creación. Pero no suficiente con eso, también hemos querido incorporar algunas modificaciones a la ley que crea el Consejo Fiscal, dado que está en el marco de un fortalecimiento a ese Consejo, pero también en pro de la responsabilidad fiscal, que es que el CFA pueda evaluar y monitorear el cálculo del ajuste cíclico efectuado por la DIPRES, no solo el año en ejecución, que es lo que hacemos hoy día, sino que también para aquellos comprendidos en el mediano plazo. Por ejemplo, si nos pusiéramos en el escenario de hoy, no solamente respecto del año 22, sino que también del 23 al 25. Eso también profundiza y fortalece las competencias del CFA y va en línea también con los informes que han ido emitiendo este último tiempo. También se le faculta para evaluar y monitorear las proyecciones de balance efectivo de la deuda del uso de activos financieros para el mismo periodo. También se faculta para que emitan opinión concretamente respecto de eso. Algo más bien operativo, se modifican los meses en que el CFA debe exponer a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto. Esto por su intermedio, Presidente, es algo bien conocido por usted. Hoy día los meses no están acoplados a lo que son la discusión presupuestaria ni los informes de finanzas públicas, por tanto lo modificamos para que sea acorde a eso. Que mejor que tener al CFA justo cuando ya ingrese la ley de presupuesto, porque también que pueden emitir una opinión respecto de eso. Antes iban el mes antes y la verdad que está un poco desacoplado con la lógica que trabajamos los plazos también de nuestros informes de finanzas públicas trimestrales. Otra cosa que ha sido algo que hemos ido trabajando este año, se profundiza una norma respecto de proporcionar información por la Dirección de Presupuesto. Nosotros como DIPRES somos contraparte técnica del Consejo, un rol que hemos tenido este tiempo, que también hemos ido aprendiendo en base a cómo hemos ido trabajando con el Consejo, y nuestra idea es acoger también una sugerencia de proporcionar información, no solamente que esté disponible, sino que también que pueda estarlo para poder profundizar en los contenidos que analiza el CFA. Y algo también operativo, regular las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo. Les damos el carácter de ordinarias a ciertas sesiones y extraordinarias a las que tengan más bien de trabajo interno del CFA, y en las ordinarias es donde puede estar presente el Ministerio de Hacienda y el Ministerio. A continuación, Presidenta, quiero darle la palabra a Cristóbal Gamboni para que podamos profundizar respecto al... Ok, le damos la palabra a don Cristóbal. Muchas gracias, Presidenta. Primero quiero señalar que, aunque no está en cámara, aquí nos acompaña Patricio Sepúlveda. Él es jefe de la Oficina de la Deuda Pública del Ministerio de Hacienda. Es un funcionario que se ha desempeñado en el Ministerio por 20 años y con él hemos estado trabajando estos temas. Y obviamente, si es que llega a aprobarse este programa, él sería el encargado operativo de llevarlo a cabo. Lo digo porque si las preguntas se ponen difíciles, él también va a intervenir probablemente. En segunda instancia quiero, siguiendo con el orden que aparecen los puntos de esta lámina, contar por qué es importante contar con este programa para después explicarlo. Las emisiones de deuda del gobierno, no solamente en Chile, sino que en el mundo, no solamente tienen la importancia de poder financiar el déficit o el gasto público, también tienen una importancia en el mercado financiero porque sirven de referencia para
para otros agentes de mercado. El que el gobierno, los bonos del gobierno, los bonos soberanos, suelen considerarse como los bonos con un menor riesgo de no pago. Por lo tanto, son una referencia desde el punto de vista para otras instituciones, bancos u otros, sobre cuál es la tasa o el spread más bajo al que pueden acceder. En un mercado amplio, profundo y líquido, donde hay muchas interacciones, muchas transacciones, las tasas, los precios las tasas son más bajas. Entonces, si es que hay un problema de profundidad y liquidez en el mercado, eso implica en que los precios por tasas son mayores y hay una menor demanda también por parte de inversionistas locales e internacionales. Nuestra circunstancia coyuntural hoy día es que la liquidez y la profundidad del mercado de renta fija en Chile ha disminuido, en parte porque venimos saliendo de una gran crisis y también en parte por lo que ha ocurrido con los retiros de fondos provisionales. Por lo tanto, hoy día necesitamos medidas que le den mayor liquidez a nuestro mercado, que le den también mayor liquidez a los instrumentos, a los bonos soberanos, a los instrumentos de renta fija fiscales que se transan en el mercado financiero local para poder contar con mayor liquidez y poder seguir proveyendo un benchmark y poder seguir también accediendo a tasas que impliquen una menor carga de interés hacia el futuro y den espacio para que el gasto se destine a recursos sociales o productivos. Esto que vamos a presentar ahora, que es este programa de formadores de mercado, no es solo de Chile, de hecho es algo que se ha ido empezando a implementar en los países de la OECD desde 1994 en adelante. Y hoy de la OECD solo somos 3 países los que no contamos con un programa de formadores de mercado como este o similar a este. Y además hay otros países de la región, como Brasil, Perú, Panamá y otros, que también cuentan con un programa de formadores de mercado similar al que estamos proponiendo. Además de las recomendaciones que se han hecho para que avancemos en este tema. ¿Qué es un programa de formadores de mercado y de intercambio temporal de valores? ¿Qué es lo que se está proponiendo con esta indicación, con este artículo? Los formadores de mercado son agentes institucionales que le dan liquidez al mercado a través de una participación activa tanto en el mercado primario como secundario. Es decir, están siempre comprando y vendiendo instrumentos para poder darle mayor liquidez, mayor movimiento al mercado financiero, en este caso al mercado de renta. Lo que se propone es que el Ministerio de Hacienda cuente con un programa de formadores de mercado, es decir, agentes que serían agentes institucionales, a los que el Ministerio de Hacienda puede mandatar para que genere liquidez, en especial en algunos puntos de la curva, en algunos instrumentos a X años, de manera que ellos tengan una participación activa, comprando y vendiendo, tanto en el mercado primario como secundario. Así hay mayor liquidez, hay mayor profundidad, y eso redunda en menores tasas y en menores obligaciones de gasto por intereses hacia el futuro. Además de los beneficios que tendrían el resto del mercado financiero. ¿Cómo lo hace? Bueno, definiendo un programa de forma de mercado e incluyendo en qué partes de la curva tienen que comportarse de manera más activa. Para poder darle, o para poder permitir realizar esta tarea a los formadores de mercado de la mejor forma, con mayor efectividad, se incluye en este proyecto de ley que también se puedan realizar intercambios temporales de valor. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si se le indica al formador de mercado que se le dé mayor liquidez, que participe activamente tanto en el mercado primario y secundario, de un instrumento, de un bono en pesos del Tesoro a 2030, por inventar una cifra. Y él dice, mira, lo que pasa es que yo no tengo no tengo hoy día, me hace falta un papel de 2030 porque no lo tengo, y para poder darle mayor liquidez a esa parte de la curva, necesito poder tener un papel. Pero tengo este otro, que a 2024 por 100, y que si yo pudiera tener esos 100, pero en un papel a 2030, yo podría hacer la labor que tú me estás pidiendo. Bueno, el programa de intercambio de valores es, el Ministerio de Hacienda le pide el papel que él tiene al 2024, en el ejemplo que le estoy dando, y le pasa otro a 2030, que es el valor en donde le está pidiendo que actúe como formador de mercado, por un valor nunca superior a los 100 que él me pasó de vuelta. Entonces, él va, ocupa ese papel, lo vende, genera mercado o profundiza el mercado en ese punto de la curva,
después rescata el papel y me lo devuelve. Y ahí yo puedo devolverle el papel que él tenía 2024 y el papel que había generado yo, o destruirlo, o guardarlo para si lo necesita nuevamente hacer público. ¿Cuál es la importancia de este intercambio temporal de valores? No aumenta en ningún caso el endeudamiento del gobierno, no aumenta el límite de deuda, no aumenta el stock de deuda, porque siempre es papel por papel. Y siempre yo me voy a quedar con un papel que me avala que no se ha aumentado el total de stock de deuda que hay en el mercado financiero. Y lo otro es que, también se pone un máximo en el artículo de 10% respecto a instrumentos similares, el stock de instrumentos similares que están circulando en el mercado para no estar con muchos papeles de este tipo dando vueltas. Y lo otro que también se da es que se le pone un plazo máximo para que él me devuelva el papel. ¿Sí? Un plazo máximo de 2 meses, si mal no recuerdo. Que en todo caso, lo que nos muestra la experiencia, ese plazo nunca se debería alcanzar porque son estos intercambios temporales de valores, son acciones que se producen muy rápido en el mercado financiero, incluso podrían ser durante el mismo día. Así que con esta posibilidad de pasarle un papel, le estamos facultando para que haga mejor su labor de forma del mercado, para que pueda darle liquidez al mercado de renta fija local y acceder a mejores tasas. Ese es un poquito cómo funcionaría el programa de formadores de mercado que estamos proponiendo en este proyecto. Presidenta, este fue un tema que nosotros habíamos evaluado incorporar en la ley de presupuesto primero, pero dada su naturaleza anual, consideramos que no era, que era mejor tenerlo permanente en el reajuste, pero también a sugerencia del debate, Presidenta, que usted misma lideró, creemos que corresponde en el fondo sea tratado en esta iniciativa, recogiendo algo del debate que se dio a propósito de la ley de reajuste, así que también disponibles para profundizar en ello. Eso, Presidenta, es lo que queríamos exponerle, un breve resumen del proyecto de ley. Es un proyecto corto, pero evidentemente con alta profundidad, y varias materias son de público conocimiento también por la realidad actual, pero también otras vienen a hacer eco de temas tan locales como el tema del informe financiero, y esto que es un sentido iniciativa de Hacienda desde hace bastante tiempo. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, directora. Sobre el último punto que usted abordó, que fue discutido muy superficialmente en la ley de reajuste, el tema de formadores de mercado, vamos a tener que ahondar. Yo la verdad es que tengo hartas dudas de cómo está planteado y respecto de si es bueno o no es bueno que esto exista. Pero creo que tenemos que escuchar antes al Consejo Fiscal Autónomo, no sé quién va a intervenir. Don Jorge, ¿va a intervenir usted en nombre del Consejo? Sí, Presidenta. Gracias. Aquí están diciendo que el TOBIT chico. No tan chico. No tan chico ya, ¿no es cierto? Han pasado los años, Don Jorge Rodríguez, le damos la palabra y después vamos a abrir un espacio para algunas preguntas y reflexiones. Don Jorge. Bueno, muchas gracias, Presidenta, senadores y senadoras presentes. En primer lugar, quiero excusar al presidente del Consejo Fiscal Autónomo que no pudo ajustar su agenda porque fuimos citados ayer, pero me pidió que como vicepresidente yo haga la presentación, la cual ciertamente representa al Consejo como un todo. Así que voy a compartir una minuta que entiendo también está en su poder, que hicimos llegar a la Secretaría hoy día en la mañana. Correcto. Perfecto. ¿Me confirman si se ve? Aún no. No se ve, don Jorge, para ser franco. No se ve. No se ve, nada. No se ve. Ahí sí. Y ahí sí. Ahora estamos partiendo, ahí estamos. Perfecto. Bueno, como primer antecedente, y como bien dijo la directora de presupuesto, el Consejo Fiscal Autónomo ha venido trabajando en materias para perfeccionar la regla fiscal y su institucionalidad desde su creación prácticamente. Recuerden que el Consejo Fiscal tiene aproximadamente 2 años y medio de funcionamiento. Y en ese ejercicio el CFA tenía una serie de invitados bastante transversales. También encargamos un estudio a la OCDE que nos dio recomendaciones y nosotros también hemos plasmado esas mismas reflexiones en informes que hemos hecho llegar al Ministerio de Hacienda y también al Congreso.
Mucha de esa información ha estado también incluida en las presentaciones que semestralmente nos corresponde por ley ir a hacer al Congreso. Por lo tanto, consideramos a grandes rasgos que el proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo se hace cargo de las recomendaciones que están ahí presentes. Así que para hacer como una primera evaluación, el Consejo considera que este es un proyecto positivo, que avanza en la institucionalidad fiscal y que por lo tanto sería valioso avanzar en él. Sin desmedro de eso, hemos hecho observaciones, sugerencias. Varias de esas sugerencias, como mencionaba la directora también, ya han sido incorporadas en las indicaciones que se han presentado a esta comisión. Sin embargo, igual quedan otras que me gustaría presentar y que voy a detallar en unos minutos más. Están todas bien detalladas en la minuta. Ahora, en términos generales, nosotros lo que hemos hecho es hacer una propuesta de perfeccionamiento a la regla que se haga cargo de tres grandes cosas. Uno, que deje de ser una regla solamente de balance estructural y pase a ser una regla dual, es decir, que también considere a la deuda dentro de sus objetivos, lo cual el proyecto recoge. Lo segundo es que se incluya formalmente una regulación a las cláusulas de escape, lo cual también el proyecto recoge. ¿Por qué es tan importante el tema de las cláusulas de escape? Porque en los hechos hemos estado operando con varias cláusulas de escape en el tiempo. La primera probablemente fue en la crisis del 2008-2009, luego no se pudo retornar porque tuvimos el terremoto del 2010 y después nos ha costado mucho retornar, pasando incluso distintos gobiernos, nos ha costado mucho retornar a la meta original del balance estructural, que si ustedes recuerdan era un superávit de 1% del PIB, que luego se ajustó a 0,5% del PIB positivo, pero hace mucho rato, muchos años que estamos en una senda de déficit estructural. Entonces, por lo tanto, estamos de alguna manera en una desviación, lo cual se acentúa aún más con la crisis de la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, el tema de las cláusulas de escape, y lo ligo con el tercer tema, que es las sendas de convergencia posterior a las desviaciones por cláusulas de escape o por otro tipo de desviaciones, es el tercer tema que también ha recomendado el Consejo Fiscal y que el proyecto de alguna manera también recoge. Esos tres temas son lo fundamental en términos de perfeccionamiento de nuestra regla fiscal. Ahora, eso se puede hacer de distintas maneras y también existe siempre una búsqueda de un equilibrio de cuánto de las materias de las normas de responsabilidad fiscal o de la regla fiscal se fijan en una ley o forman parte de las buenas prácticas. Ahí también cabe recordar que la regla de balance estructural en Chile comenzó como una buena práctica en el año 2001 y recién en el año 2008 se legislaron algunos conceptos de la regla y ni siquiera todos los conceptos de la regla, porque hay otros que quedaron a materia de reglamento y por lo tanto es un equilibrio que uno quiere buscar, ¿verdad? Entonces, en este caso, el proyecto de ley no deja todos los elementos en la ley, hay algunas cosas que tendrán que ser parte de las prácticas, de buenas prácticas en responsabilidad fiscal, pero es válido plantear una discusión de cuánto uno quiere dejar en la ley o cuánto quiere dejar como práctica. Incluso también vale la pena citar que en algunos otros países hay elementos de las reglas fiscales que están en la Constitución, dado que estamos en una discusión constituyente, también es importante notarlo. Por ejemplo, Alemania tiene elementos de su regla fiscal en la propia Constitución. Entonces, a grandes rasgos, el proyecto de ley toma estos tres elementos y por eso que el Consejo Fiscal los valora en su avance. Sin desmedro, como digo, que podemos tener algunas sugerencias específicas. Y el otro gran elemento que el Consejo Fiscal ha hecho ver es que, considerando la propia experiencia del Consejo Fiscal de 2 años y medio de funcionamiento, pensamos que esta también es una buena oportunidad para hacerle ciertos fortalecimientos o perfeccionamientos a la ley que creó el Consejo Fiscal, considerando precisamente la experiencia que hemos tenido y también el estudio de la OCDE que les mencionaba con las mejores prácticas de los consejos fiscales en los países desarrollados, lo cual también ha estado puesto a disposición del Senado, lo podemos volver a compartir si lo estiman pertinente. Entonces, nuestras recomendaciones han ido, por una parte, en la regla fiscal y por otra parte, en el fortalecimiento del Consejo Fiscal propiamente tal. No, y después nos vienen a reclamar acá. En el tema del fortalecimiento del Consejo Fiscal, hay un tipo de recomendaciones que hicimos que se refieren a clarificar el rol del Consejo Fiscal en todas las nuevas tareas que este proyecto de ley encomienda en materia de responsabilidad fiscal, porque en la versión original algunos temas no consideraban que existía el Consejo Fiscal, de alguna manera estaba construido como en la ausencia del mismo,
y en las indicaciones gran parte de esos temas se recogen. O sea, ahora hay una mayor claridad de qué va a tener que hacer el Consejo Fiscal, por ejemplo, respecto de las metas de deuda, que originalmente no estaba considerado en el proyecto. En segundo lugar, respecto de las cláusulas de escape, ahí consideramos nosotros que todavía hay espacio para que el Consejo Fiscal tenga un rol un poco más activo en ello. En particular, las cláusulas de escape es muy importante que se tengan que activar por razones objetivas y sustantivas. O sea, no puede darse el caso que un gobierno incumpla su meta, un gobierno cualquiera sea, incumpla su meta de balance estructural o de deuda, dado que vamos a tener una regla dual, y invoque en cualquier momento y por causas que quizás no son tan significativas una cláusula de escape. Entonces pensamos nosotros que el Consejo Fiscal ahí sí pudiera tener un rol en decir cuán o no justificadas son las causales que pudieran activar una cláusula de escape. Y en ese sentido, la versión actual del proyecto y con las indicaciones no clarifica tanto ese rol y pensamos que ahí se puede perfeccionar. Lo mismo con las sendas de convergencia posterior a la aplicación de las cláusulas de escape, pensamos que también ahí hay un rol que el Consejo Fiscal puede tener de manera más activa. Respecto también de las otras materias que incluye el proyecto de ley, como es el caso de los informes financieros, de legislarlo, el Consejo valora positivamente que se regulen y hace algunas observaciones bien específicas que pensamos que no serían quizás muy polémicas de discutir, como por ejemplo identificar que cuando un proyecto de ley tenga costo cero, eso también requiera un informe financiero de la Dirección de Presupuestos que así lo verifique, ¿verdad? Porque así como está planteada la redacción actual, solamente hace referencia para indicar aquellos proyectos que tienen costo, pero cuando un proyecto no tiene costo, es igualmente valioso y pertinente que así sea certificado por la Dirección de Presupuestos. Pero es una precisión más bien de algo que es un avance importante el hecho de estar normando esos informes financieros en el proyecto de ley. Y respecto del último punto, que son las propuestas de fortalecimiento institucional del Consejo Fiscal, también como mencionaba la directora, en las indicaciones se recogen varios puntos, algunos muy prácticos, como poder ir al Congreso en los meses en que la ley de presupuesto ya está ingresada, es decir, en octubre y no en septiembre, y también poder ir en mayo y no en abril, una vez que el informe financiero del primer trimestre está publicado y no justo antes, que nos dejaba muchas veces, como ustedes lo han vivido, nos dejaba haciendo presentaciones con información que estaba a un paso de quedar obsoleta. Entonces, es un avance muy positivo el de poder cambiar esas fechas y va a ser en realidad un mejor insumo que le vamos a poder otorgar al Congreso en la tramitación de la ley de presupuesto y en el análisis de la ejecución presupuestaria. Otras materias que también solicitó el Consejo Fiscal en materia de fortalecimiento se tratan sobre el acceso a información. Algunas de esas materias son de rango legal que se están considerando como contraparte la Dirección de Presupuesto en esa materia. Hay otras materias que son parte del reglamento que se tiene que dictar y que hemos estado trabajando por varios meses con el Ministerio de Hacienda, pero que aún no se ha podido dictar y que en realidad ambas partes consideramos que sería conveniente que quede dictado antes del término de esta administración. Y un último punto en materia de fortalecimiento del Consejo Fiscal es que esta parte que no parezca como una petición salarial, ni mucho menos, pero dado que se le están incorporando nuevas funciones al Consejo Fiscal y además, dada la experiencia que hemos vivido en el último año particularmente, consideramos que el máximo de sesiones que se pueden realizar, que son 6 sesiones con derecho a la dieta de los consejeros, está quedando bastante corto. En los hechos hemos tenido un promedio de 8 sesiones y con un máximo de 10 sesiones al mes, y con las mayores tareas que se le están asignando al Consejo Fiscal es probable que esa senda se mantenga. Por lo tanto, estamos haciendo ahí una propuesta que de momento no ha sido recogida, de que pudieran tenerse más sesiones al mes como consejo, con sesiones formales, ¿verdad?, de aquellas que dejan acta y que son con carácter público. Recordar en ese sentido que el Consejo Fiscal es un consejo de dedicación parcial, ¿verdad? Entonces, por eso que es importante que se norme la cantidad de sesiones que puede tener el Consejo y por lo tanto, para que el Consejo no se transforme en una especie de cuello de botella de su propio equipo técnico, que el equipo técnico ha ido creciendo y también en eso valorar el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Hacienda en aprobar que nuestro equipo haya ido creciendo y ya va a contar ahora con 6 profesionales, ¿verdad? Y eso es un equipo adecuado para el momento en que estamos.
Eso en términos generales. A continuación tengo aquí en la minuta el detalle de cada materia propuesta y si fue o no recogida en la indicación del Ministerio de Hacienda. Presidenta, pero yo no sé si por razón de tiempo prefieren que dejemos esta minuta. A grandes rasgos yo ya describí lo que fue o no acogido, pero si prefieren puedo profundizar en tema por tema o si no podemos dejarlo para una segunda ocasión. Gracias, don Jorge. Yo creo que podríamos abrir un espacio a las preguntas antes de ver este detalle de análisis, porque a lo mejor con las preguntas se puede abordar también ese detalle. ¿Les parece? Senador Montes. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer las presentaciones, fueron bastante, tenemos que estudiarlas porque son de una tremenda densidad y complejidad. Y yo le diría al ministro de Hacienda si él votaría un proyecto con discusión inmediata con todas estas materias, porque son cuestiones bastante estructurales o que refuerzan cierto enfoque estructural y necesitamos bastante más tiempo. Es imposible que esto lo veamos en los tiempos previstos. Yo quiero hacer una pregunta que tiene algo de broma, pero también tiene que ver con la complejidad de esto. ¿Esto, señor ministro, va a ser retroactivo, todas estas normas para los proyectos y las cosas que usted presentó antes o va a ser solamente de aquí en adelante? Para varios gobiernos anteriores, Carlos. No, quiero preguntarle, ministro, porque yo creo que sería interesante en un ejercicio hacia atrás y hacia adelante. Y en segundo lugar, ¿tienen contemplado una cierta transición de implementación de esto? Porque implementar esto, ustedes se dan cuenta, señora directora, que solamente los conceptos para el informe financiero, las complejidades que esto tiene, que suponen un cambio casi cultural en la dirección de presupuesto que normalmente se hacen los informes financieros para que los parlamentarios no se den mucho cuenta de los factores que están considerándose y se requiere un cierto cambio cultural y yo creo que sería bastante interesante que se pensara en la transición. Entonces mi pregunta es, ¿hacia atrás han hecho ejercicio? Hacia adelante está pensada una transición. A mí no se me olvida cuando la creación del Consejo Fiscal Autónomo, que fue una propuesta en Piñera 1 hecha por Corvo, si no recuerdo mal, que Corvo era, ¿no? La Comisión Corvo, que se pensaba hacer en Piñera 1 y el entonces ministro Larraín dijo que mejor lo dejamos para un poco después, que supiéramos más cómo hacerlo. Vino Piñera 2 y se demoró un poquito. Pasó Bachelet 2. Pasó, claro, efectivamente. No pasó nada. Entonces, los ministerios de Hacienda cuando van terminando se ponen súper creativos, se ponen súper amplios, pero cuando en el curso de su trabajo son bastante más restrictivos. Y yo con esto yo estoy de acuerdo en general y me suenan bien bastante de las normas. Echo de menos algunas cosas, y se lo digo a Jorge y a... El Consejo Fiscal Autónomo cada vez que nos rinde un informe nos dice no tenemos fuente de información propia, ni tenemos cómo llegar a fuente, y todo está filtrado y procesado a través de Hacienda. ¿No? Si no recuerdo mal, lo ha dicho en hartas ocasiones. ¿Eso está presente de alguna manera? ¿Van a tener ustedes acceso a fuentes de información directa en el Banco Central, directa en todo lo que se refiere a empleo, a otras variables, al tema de inversión, por ejemplo, que normalmente es una variable? Quisiera saber eso. Y la otra cosa, y con esto termino porque me surgen muchas otras cosas, pero ¿qué pasa con la relación con el Parlamento? Porque la relación con el Parlamento yo creo que es bien importante enriquecerla. Ahora tenemos que el Parlamento le cuesta preguntar y veamos qué ocurrió. En este momento estamos discutiendo y se votó ayer, creo, en general en la Cámara el tema de la pensión básica universal, que es el nombre original. La pensión básica universal. Y el Consejo Fiscal Autónomo, hasta donde sabemos, todavía no tenemos un informe. Entonces, ¿cómo puede estar votando la Cámara de Diputados sin tener la opinión de una instancia como esta? No ocurrió, la verdad que quiero decir, lo que ocurrió este año con todo el gasto de los CIFE y todo lo demás, nosotros debiéramos haber tenido en el momento de decisión, más cerca, más oportunamente, una opinión del Consejo Fiscal. O sea, la relación con el proceso político parlamentario, creo que hay que fortalecerla e enriquecerla. Uno trata a veces de recurrir a los informes internos que tienen dentro del Consejo Fiscal Autónomo y es imposible. Ni siquiera no hay posibilidad, o sea, porque es como un secreto interno. Entonces nosotros no tenemos apertura para saber la manera en que va en forma. Y en esto a mí me parece fantástico si los informes financieros pasan a ser más transparentes en sus supuestos, porque el mayor problema, comprenderán ustedes, que son los supuestos con los que se construyen, ¿no? Nunca se explicitan los supuestos con los cuales se hacen los cálculos, ni menos los cálculos.
Entonces es bien importante que no solo sean de carácter legal, sino que aseguren un estándar de, aunque pueda no ser público parte de ello, y sean para las comisiones correspondientes, no sé, de alguna manera, pero creo que es súper importante tomar decisiones con más antecedentes que las que hemos tenido hasta ahora. Me quedo en eso, pero tengo otra serie de cosas que quiero estudiarlo, y quiero decirle, Presidenta, al tiro, que para mí sería imposible votar esto sin oír a alguna de las personas que estuvo en la regla fiscal original, y estoy hablando particularmente del ex ministro Izaguirre, incluso el director de presupuesto de la época, Mario, fueron entre los dos. Necesitamos saber para ver el real significado y alcance, porque nos damos cuenta que esto fortalece, pero tiene carácter estructural. Varias de las medidas tienen un carácter más global. A mí no me suena tan bien que el Consejo Fiscal participe tanto en las decisiones y no se fortalezca por igual la participación en las evaluaciones, por decirlo así, en los análisis de las cosas que toma otro organismo, porque yo siempre pensé que el Consejo Fiscal Autónomo tenía un carácter bastante centrado en la evaluación de lo que se hace, y no necesariamente en la decisión misma, pero hay que hacer un equilibrio entre las dos cosas. Es más difícil que evalúe de una determinada manera cuando ha participado en la decisión. No sé si me estoy explicando, pero se requiere equilibrar las dos cosas. Eso, señora Presidenta. Y el ministro, el ministro se retiró, parece, renunció, no sé. Gracias, Carlos. Yo creo que fue rápidamente a ver el tema de la urgencia y ver cómo lo va a abordar. Nosotros lo habíamos hecho presente antes de que tú llegaras, que era imposible tramitar esto de aquí al lunes. Se lo hicimos presente a la directora a efecto de que entienda que con otros proyectos como el de la PGU, que vamos a estar viendo seguramente la próxima semana, no puede ser abordado y además requiere más tiempo, pero lo hicimos presente antes que tú estuvieras acá, Carlos. Ricardo. Sí, muchas gracias. Aprovecho a saludar el ministro no está en este minuto, pero está bien eso, está la directora, los asesores de la Dirección de Presupuesto, al Consejo Fiscal Autónomo, a don Jorge Rodríguez. La mirada positiva para mí es que desde el 2001 a la fecha, que han pasado 20 años, entre paréntesis, uno cree que fue hace menos, pero son 20 años, corríjame si estoy equivocado, 20 años, y que partimos con una regla social autoimpuesta, que fue para objeto también de poder, recuerdo al presidente de la época, que le tengo harto cariño, pero fue una manera también esa regla persiguió también la posibilidad de que en un periodo de una situación económica muy compleja, poder excederse, digamos, en los gastos a partir de los ingresos que había, con el compromiso después de, comillas, apretarse o no gastar todos los ingresos y ahorrar para el futuro. Básicamente fue una regla y que se observó hasta, como bien dijo, creo que fue Rodríguez, Jorge, hasta el 2008-2009. Y mi comentario es que esta regla está bien, se ha ido dando una institucionalidad mejor, algunas partes se fueron regulando legalmente, otras quedaron para reglamento, pero yo siento que, como quiera que lo quiera mirar, esto es positivo, 100%, y creo que este mismo proyecto habría que avanzar, ojalá para poder aprobarlo, con todas las mejoras que pudieran hacerse. Yo no tengo duda en eso. ¿Ya? La duda que tengo es que si todos estos perfeccionamientos que creo que apuntan a que son correctas, pueden haber cosas que hay que complementar o fortalecer. Yo tengo mis dudas respecto a cómo operar el tema de la cláusula de escape, por ejemplo, para que no quede solamente al arbitrio del gobierno de turno y si se requieren más voces como el Consejo Fiscal Autónomo u otro. No tengo clara la mecánica de eso, pero todo eso me parece muy bien en la teoría. Siento que ya llevamos desde el 2008 a la fecha, que nuevamente son una pila de años, no es por nada, son más de 13 años, en los cuales no hemos logrado acercarnos a nuestras metas iniciales del 1% de superávit o 0,5%, y pareciera que al corto plazo tampoco va a ocurrir. Entonces, no sé si estamos operando, respecto a la regla fiscal, me refiero, por una parte con ganas y deseo y buena disposición intelectual, académica, con voluntad de la institucionalidad de fortalecerse, pero en los hechos, la dinámica política hace que esto parece como que no se juntan. O sea, no convergemos. Eso lo siento que, y lo digo porque viene ahora un periodo también complejo. Y aquí voy terminando. ¿Qué es el rol del Parlamento en esto? Primero voy a pasar un aviso, que cuando tuve la posibilidad de que, gracias al apoyo que me dieron el Senado, fui presidente de esta corporación, hice un esfuerzo que no prosperó más allá de hacer un par de estudios, etcétera, de contar con una oficina presupuestaria del Congreso, que hoy día tenemos una muy fortalecida, entre paréntesis, que está operando bien, pero que a todas luces se requiere una institucionalidad distinta.
No estoy llegando todavía a plantear que tengamos la oficina de presupuesto del Congreso de Estados Unidos, pero ese es un modelo para mí. Pero ese es un modelo para mí. Un modelo en que en el fondo tenga una capacidad de pararse frente a la DIPRED de turno y decirle, mire, sus cálculos son equivocados o sus cálculos tienen otra interpretación o hay una solución mejor. ¿Ya? Y para eso, mientras no tengamos eso, creo que el rol del Consejo Fiscal para mí es esencial. Dicho todo esto, cuando Carlos dice, mire, estamos esperando la respuesta del Consejo Fiscal Autónomo, aquí, como dirían alguien fuera de micrófono, y de manera más lúdica, pero simpática, decir, oye, ya vamos a estar hablando con el Consejo, ojalá que tengan claridad respecto a cuándo nos envían el oficio sobre la PGU. Porque esto se está cortando, no se puede usar esa expresión, estas definiciones que están teniendo lugar ahora en esta materia, y creo que la voz de usted es importante, no es determinante para nada, porque no nos obliga. Pero sí yo creo que tiene que y yo sé que les ponen una solución compleja, pero bueno, para eso quedamos el Consejo Fiscal Autónomo, para que dé opiniones sobre temas complejos, para eso la palabra autónomo tiene que tomarse en serio, ¿ya? Para bien o para mal, me gusta a mí o no, y bueno. Entonces, yo primero es incentivarlo a que este oficio, no es que tenga que llegar hoy día, creo que llegue bueno, más que rápido, pero tiene que llegar rápido también, no hay de otra, porque están tomando decisiones. O sea, se votó en la sala ayer en la Cámara, ahora va en discusión en particular en la Cámara de Diputados, y esto va a llegar acá al Senado la semana que viene. Y para nosotros va a ser, yo creo, importante lo que diga el Consejo Fiscal Autónomo. No tengo idea de qué van a decir, de repente pueden decir que está fantástico el proyecto, me tendré que comer mis palabras, pero yo quiero escuchar al Consejo Fiscal Autónomo en esta materia. Que lo último, ¿qué mecanismos se pueden establecer para no dejar al arbitrio, para que la regla tenga realidad, la regla fiscal, y me parece bien extender al tema de la deuda, que trato de entenderlo, lo que está detrás, y extender las cláusulas de escape? Bueno, ¿qué se hace desde el punto de vista? Dos preguntas concretas que no sé si están respondidas, pero uno, ¿quién visa que la situación amerita una cláusula de escape? ¿Y de qué tamaño, de qué duración? No sé cómo si se mide eso. Y dos, ¿qué pasa después? Ya, autoricé el escape. Bueno, pero ¿y qué hacemos para tratar de recuperar que los escapados vuelvan? ¿Cómo hacemos para enrielar? ¿Hay una institucionalidad para eso? ¿Se establece alguna regla adicional? No sé. Yo sé que todas las reglas se pueden cambiar por otra regla. Tenemos una regla sobre el Fondo de Reserva de Pensiones que todos los años hay que poner 0,02% del PIB para futuro, y bueno, y ahora con otra ley se dice que es 0,1 nomás. Claro, una ley lo puedo cambiar, pero lo que está detrás en el fondo había un principio ordenador. Y eso es lo que quisiera ver yo, si en este proyecto se puede fortalecer eso. Eso, Presidenta. Gracias. Y tenemos que invitar a un par de personas, me encantaría efectivamente el Nico, Mario Marcel y un par de otras personas también, ¿por qué no? Gracias, senador Lagos. Senador Coloma. Gracias, Presidenta. A mí en términos globales me parece que esta es una iniciativa bien inspirada, porque nace efectivamente de una política pública que ya lleva décadas, ya casi una generación para estos efectos en materia de transparencia fiscal, y creo que ha sido muy importante. Pero obvio que no es una norma pétrea, y esto tiene que ir de alguna manera evolucionando. Hemos dado cuenta que estas reglas necesitan flexibilidad. En el caso de la pandemia, el mejor ejemplo de aquello. Y que es razonable regular esas desviaciones de regla, cosa de regla fiscal, que me parece importante, transparentar de mejor manera esta institucionalidad y mejorar los sistemas de control. Yo creo que eso apunta en un sentido correcto, cualquiera sea el gobierno y cualquiera sea el momento. Ahora, es verdad que los gobiernos tienden a plantear esto al final de sus periodos, fruto también de la experiencia de los periodos. Probablemente muchas de estas normas no se habrían planteado si no hubiera habido el tema de la pandemia, y eso es un tema que es evidente, y creo que es mucho mejor tenerlo arriba de la mesa que no tenerlo arriba de la mesa. Yo le quería pedir dos cosas. Primero es que nos manden también algunos, porque ustedes plantearon que esto es además fruto de recomendaciones generales que se han planteado, los informes pertinentes, digamos, para que marcan esa línea, porque creo que es bien útil para nosotros saber un poco lo que se está pensando a nivel global, o los expertos que los inspiraron, los ayudaron a ustedes también, que nos puedan mandar esos informes. Creo que debería ser complejo. Y segundo, cosa que me va a retar la directora de presupuesto, pero espero que tenga comprensión. A mí me gustaría entender mejor por qué tiene que estar en esta ley esta autorización para contraer obligaciones, emitir, colocar bonos y otros valores respecto a los brokers. Básicamente los brokers. Yo entiendo su explicación. Lo que pasa es que no sé si tiene que ver estrictamente con esto, que es una lógica de buscar una regla permanente. Puede que sea en otro proyecto, puede que sea
Y quiero entender además más precisamente los beneficios, porque creo que tengo el olfato que esto está bien, ¿eh? No es que esté contra eso, pero no tengo la convicción de que sea aquí el lugar y también creo que ayuda a comprender mejor los efectos económicos prácticos. O sea, si ustedes demostrar qué le habría pasado al país, por ejemplo, de haber tenido esta norma hace 3 años, ayudaría. Porque usted me puede decir, mira, habríamos evitado tales costos o cuáles otros costos, creo que sería bueno. Entonces yo quería plantear esos temas. También registro las propuestas de fortalecimiento institucional del Consejo Fiscal Autónomo. Ese es un motivo de larga discusión, ¿no? Porque ustedes están planteando algo que hoy día en Chile no sé si va en sentido inverso o no, en materia de ese fortalecimiento económico respecto de esto va a ser un tema, yo creo que alta discusión para el próximo gobierno según lo anunciado, pero es bueno que tenerlo arriba de la mesa y que se haya planteado de esa manera, así que es útil esta información. Así que, presidente, yo quería pedir ese informe, pedir una comprensión mayor de por qué está acá el tema de los brokers y en materia de brokers demostrando, digamos, también una voluntad de entenderlo mejor, cuando si uno puede ver la aplicación práctica que esto hubiera tenido para el funcionamiento, creo que nos ayudaría a todos a tener una mejor idea exactamente de su relevancia y si corresponde no tenerlo acá, y lo del fortalecimiento institucional del Consejo lo asumimos también como un rol que tendremos que incorporar en alguna norma relativamente rápido, aunque yo creo que no va a ser un tema fácil por lo que he descrito. Gracias, presidenta. Gracias, senador Coloma. Senador García. Muchas gracias, presidenta. Muy breve, porque con el senador Montes nos tenemos que ir a la Comisión de Educación. Tenemos unos nombramientos ahí que tenemos que participar de las entrevistas, pero a mí me parece un proyecto muy interesante, un esfuerzo en la dirección correcta, responsabilidad fiscal con mayúscula. Mis aprensiones son en el sentido de que estamos viviendo un proceso constituyente, porque este proyecto parte de la base de que la iniciativa del gasto público queda radicada en el Ejecutivo, exclusivamente en el Ejecutivo. Si esa norma constitucional no se mantiene en la nueva Carta Fundamental, será prácticamente imposible cumplirla. Y además directa relación con la autonomía del Banco Central. Cualquier cambio, cualquier modificación en la autonomía del Banco Central también, depende cómo se escriba ello, puede significar que esta ley no se pueda cumplir. Pero creo que yo quiero agradecer el esfuerzo, es un esfuerzo válido, es muy bueno que nosotros estemos pensando en cómo hacemos cumplible la regla fiscal, porque ese ha sido nuestro problema. Pues sí, cuando esto partió con una regla de déficit del 1%, y hemos llegado a situaciones, claro, en casos extremos, como el COVID, la situación de emergencia, 11, claro. Entonces, ¿cómo hacemos cumplible la regla fiscal? ¿Cuándo se autoriza a poder desviarse de ella? ¿Cuáles son las cláusulas de excepción o cláusulas de escape, como se ha llamado? Yo lo encuentro un trabajo académico y un trabajo práctico también muy, muy relevante. Tenemos que ver cuál es el mejor momento y seguir muy, muy de cerca la discusión de la nueva Carta Fundamental en relación con estos temas, porque están directamente relacionados. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senador. La verdad es que creo que todo lo planteado es tremendamente relevante. Yo quiero agradecer las presentaciones que se han hecho. Creo que el desafío de la responsabilidad fiscal es un desafío muy relevante en el país, pero obviamente la discusión de este proyecto de ley que modifica la ley que establece la responsabilidad fiscal se da en un doble contexto. Uno, gobierno nuevo, y dos, convención constitucional y discusión de la institucionalidad que va a tener el país. Ya lo ha dicho el senador García, así que no lo voy a repetir, pero obviamente que lo que discutimos en este proyecto tiene que ver con esos dos hechos. Las reglas claras en materia financiera y de responsabilidad fiscal, sin lugar a duda, benefician la reputación del país y también la sostenibilidad de las políticas públicas que éste implemente.
Chile se ha caracterizado por tener una política fiscal muy ordenada. La institucionalidad del Banco Central, el Consejo Fiscal Autónomo son parte de aquello, y en esa línea la importancia de los informes, informe financiero, la importancia de la efectividad del gasto y la evaluación de los programas son relevantes. Cuando uno mira las indicaciones del Ejecutivo, hay varias cosas que nos preocupan. Y sobre todo cuando escuchamos a el Consejo Fiscal Autónomo en la presentación que hace Jorge Rodríguez, porque los dos temas, uno, los mecanismos de escape, y el segundo, el acceso a la ejecución del gasto, no están recogidas en las indicaciones del Ejecutivo. Y creo que son temas que tenemos que revisar. Segundo, el programa de formadores de mercado no se incluye en el margen de endeudamiento de la ley de presupuesto en el cómputo, y creo que es algo que también hay que ver. Esto es similar a lo que hace el Banco Central con las operaciones de recompra en los retornos, con el tema de FP, que lo vimos, ¿no es cierto?, con los retiros, y la banca para invertir en renta fija, y creo que eso es algo que también hay que ver. Lo que señaló el senador Montes en relación, creo que es fundamental y relevante, y en las indicaciones no se acoge que el Consejo Fiscal Autónomo acceda a la información de la DIPRES en línea. Entonces también son temas que hay que mirar. Hay varias preguntas más que tenemos. Yo creo que vamos a tener que hacer varias sesiones escuchando a expertos y personas que han estado involucradas en el desarrollo de esta institucionalidad. Y creo que con el cierre que ha hecho el senador García, la verdad es que es bien complejo, a 2 meses de terminar un gobierno, con la Convención Constituyente discutiendo la institucionalidad del país, sacar esto de manera rápida y apresurada. Creo que necesita una muy buena evaluación y mucho conversación y diálogo. Eso, ministro, directora y vicepresidente. Directora. Gracias, presidenta. Bueno, primero por su intermedio respecto a una consulta general que efectivamente abordamos al principio de la sesión respecto de la urgencia, y dado obviamente la compatibilidad con otras prioridades que ustedes también están tramitando, la vamos a revisar y nos comprometemos a la brevedad a revisar ese punto. Así que eso, compartimos también la preocupación y poder tener un debate al respecto. Voy a mezclar un poco algunas consultas generales porque efectivamente hay muchos temas que son efectivamente de preocupación práctica que ustedes han planteado por su intermedio, presidenta, que están justamente recogidos en el proyecto. Por ejemplo, regular objetivamente cuando se utiliza la cláusula de escape, este propio control que hay respecto al cumplimiento de la meta de balance y respecto de la meta de deuda, el hecho de ir poniendo estos informes a mitad del periodo, al fin de periodo, le dan un control que hoy día no se tiene, pero además, y tal como comentábamos aquí también, es un control ciudadano también y control parlamentario, porque en efecto se informa también a las comisiones y se da un rol al CPA respecto de informar también cada uno de estos puntos. Entonces, los pesos y contrapesos se van abordando en el propio proyecto, aunque parece sencillo, en el fondo son un artículo con varios incisos, pero están ahí regulados ciertamente los pesos y contrapesos para recoger lo que, por ejemplo, hoy día pasó debido a la pandemia, que no estaba regulado, pero dada nuestra ley marco de responsabilidad fiscal, uno vuelve en el fondo a converger, y eso es el espíritu que nos acompaña como política de Estado de responsabilidad fiscal, pero regularla completamente con estos parámetros lo vamos incorporando. Esas materias están, y justamente la participación del Congreso y del CFA es muy necesaria en cada uno de estos hitos, y eso es lo que justamente se recoge. Es una consulta por su intermedio, presidenta, el senador Montes, respecto a cómo ha funcionado esto que estamos regulando en este periodo. Justamente hemos estado trabajando bajo estos parámetros. En efecto, los informes financieros, cada día estamos desafiándonos más a ir profundizando su contenido, a ir publicándolo, y por eso mismo lo avanzado es lo que queremos consolidar. Nosotros, como Dirección de Presupuesto y Ministerio de Hacienda, tenemos una fuerte agenda de transparencia, la cual hemos ido hito a hito avanzando. Quizás
en el fondo no con tanta publicidad como hubiésemos querido, o sea, ojalá cada día estas herramientas vayan usándose más, pero justamente el rol de contraparte que tenemos acá para los proyectos de ley, ustedes sí conocen fuertemente el informe financiero y ha sido el desafío fortalecerlo y cada vez ponerle mayores datos. Obviamente hay algunos que por temas de datos a veces se comparte más buena información, pero justamente la idea es poner esas fuentes de información. Y respecto de ciertos cálculos y desviación, es justamente lo que hemos ido recogiendo en los informes de finanzas públicas trimestrales. Recordemos que esos informes de finanzas públicas, hoy día la obligación hasta el año pasado era solamente anual, y lo que hicimos en la ley de presupuesto es ponerlos trimestrales para justamente ir haciendo un control de gestión y de transparencia respecto al cumplimiento de esta materia. Entonces, mucho de esto se ha ido abordando y nuestro desafío también es por eso consagrarlo. Ministro. Sí, Presidenta, también, si me permite, por su intermedio. Ministro, sí. No se le escucha. Sí, Presidenta, ¿se me escucha ahí? Voy a sacar un poco la mascarilla. Ahí sí. Sí, ya. Yo también quisiera decir lo siguiente, senadora, con el mayor también de los respetos. Yo creo que nosotros como gobierno creo que hemos sido de los que mayores avances en transparencia hemos hecho. ¿Y por qué lo digo? Porque, mire, primero que nada, nosotros llegando hemos puesto un portal, ¿no es cierto?, donde está pública toda la información, incluso a nivel de boleta y factura. No solamente eso, nosotros hemos tratado de potenciar el Consejo Fiscal. Para potenciar el Consejo Fiscal, efectivamente, hemos tratado de ponerle más recursos para que ellos tengan un mayor staff. Eso sí, incluso más allá de lo que dictaba la ley de presupuesto. Y ahora lo que estamos tratando de hacer justamente en este proyecto, aparte de tener las reglas duales, que eso viene de un informe del Consejo Fiscal, nosotros también lo que estamos tratando de dar mayores facultades a lo que ellos solicitaron. Entonces, y en ese sentido, Presidenta, también con respecto a los informes financieros, les recuerdo también, por ejemplo, que en el informe de finanzas públicas hemos sido nosotros como gobierno que hemos hecho informes de finanzas públicas trimestrales. Antes eran solamente informes de finanzas públicas anuales. Entonces nosotros hemos tratado de hacer un esfuerzo genuino en ese sentido de mayor transparencia. Hemos también subido mucho los estándares de los informes financieros. Y nosotros lo que estamos tratando de hacer justamente ahora con este proyecto es que muchas de esas cosas que hemos avanzado que queden por ley. Creemos sí que sería una lástima que no quedaran por ley, pero bueno, si ustedes consideran que no es el momento de avanzar, ok, pero sí yo quisiera decir que hemos tratado de hacer mucho esfuerzo en transparencia y vamos a tratar de seguir haciéndolo de forma administrativa en lo que sea, pero sería mucho mejor que quedaran en una ley tal como lo estamos proponiendo en este proyecto. Y como le digo, muchas de las cosas son cosas solicitadas por el CFA, no son cosas directamente que lo esté pidiendo este ministerio, sino que creemos que es una forma de que el CFA quede con más facultades, que es algo que ustedes también han pedido muchas veces, porque el CFA también actúa muchas veces como asesor en la práctica de ustedes. En la práctica, como estamos dando, por ejemplo, la posibilidad de que el CFA emita por oficio sus informes, eso también va a permitir al CFA responderle mucho en las consultas que ustedes solicitan. Hoy día los informes del CFA deben ser solicitados por este ministerio, pero otorgarles por esta facultad al CFA, obviamente, va a haber un CFA mucho más robusto. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Bueno, le reiteramos nuestro encargo del tema de urgencia y vamos obviamente a convocar a otra sesión para escuchar invitados especiales en este proyecto y vamos a hacer un levantamiento de los temas que nos preocupan. Algunos ya se han expresado acá, tenemos otros, pues estamos recién recibiendo los antecedentes de tanto el Consejo como ustedes. Así que, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. ¿Algo quiere decir don Jorge? Presidenta, Jorge. Si es que hubiera un par de minutos, porque por supuesto aludido el Consejo en algunas preguntas de los
senadores y senadoras. En primer lugar, clarificar que el rol del Consejo Fiscal en la ley vigente es no vinculante y en el proyecto de ley sigue siendo no vinculante. Y eso es adecuado, el Consejo está de acuerdo con que se mantenga en ese tenor. O sea, el Consejo Fiscal tiene que contribuir al manejo responsable de la política fiscal, pero por medio de herramientas que son básicamente hacer análisis, evaluaciones y poner información a disposición del propio Ministerio de Hacienda, del Congreso y de la opinión pública. Entonces, todo el análisis tiene que darse en ese mismo tenor. Por ejemplo, en ningún caso se está proponiendo ni del Consejo ni del proyecto de ley del Ejecutivo que el Consejo Fiscal sea el que da el visto bueno para activar una cláusula de escape. Pero sí, nosotros al menos proponemos que haya un informe del Consejo Fiscal cuando se va a activar una cláusula de escape. O sea, hay una diferencia en eso. El Consejo nunca va a ser el que toma la decisión. Eso en un aspecto. La otra reflexión que vale la pena hacer es que en el mundo existen distintos modelos de consejos fiscales. Nosotros tenemos en ese sentido un estudio que nos hizo la OCDE y que vamos a compartir con ustedes. Y efectivamente hay modelos que son mucho más pesados y otros más livianos. Y nosotros tenemos un modelo liviano, así se legisló y se aprobó por el Congreso, lo cual es adecuado para partir como institución, y en el tiempo habrá que ir evaluando cómo es ese desarrollo. Ahora, aún en ese modelo liviano, nosotros pensamos que puede haber algunos perfeccionamientos que en parte se recogen en el proyecto del Ejecutivo, y hay algunos que no se recogen y que son los que yo mencionaba. Pero no estamos planteando en ese sentido aún cambiarse de modelo, porque efectivamente esa es una discusión más sustantiva que quizás requeriría de más tiempo. Pero se pueden comparar efectivamente modelos internacionales distintos, o sea, desde la cantidad de funcionarios que tienen los distintos consejos fiscales en el mundo, desde la capacidad de generar información propia y no solicitarla a otras instituciones, en este caso principalmente de IPRES, y también obviamente desde la dedicación exclusiva o no de los propios consejeros. O sea, todo eso significaría un modelo muy, muy distinto. Y eso, con esto cierro, también se relaciona obviamente con la capacidad de reacción oportuna del Consejo Fiscal ante los distintos informes que se solicitan. Nosotros siempre hemos contestado y lo vamos a seguir haciendo cualquier solicitud que emane del Congreso, pero efectivamente, como somos un organismo colegiado, tenemos que ponernos de acuerdo en lo que vamos a contestar y tenemos un staff reducido, muchas veces no podemos reaccionar con la rapidez que se quisiera, que nosotros mismos quisiéramos incluso. Así que quisiera como aclarar ese punto, pero nada de eso, al menos en nuestro juicio, es razón como para decir que este proyecto tiene elementos negativos. Muy por el contrario, tiene elementos positivos, pero que creemos que se pueden perfeccionar en algunos elementos. Así que quedamos a disposición por si es necesario que nos inviten de nuevo, y también vamos a hacer un paquete con todos los informes de respaldo para hacérselos llegar. Gracias, estimado Jorge. Vamos a convocar nuevamente el senador Lagos quiere hacer un alcance. Solamente tal vez para que no se malinterpretara, y agradezco la intervención de Jorge Rodríguez. Cuando no quise, y si lo dije estuvo mal, porque no es lo que pienso, es que el Consejo Fiscal Autónomo sí hay que pedirle opinión para las cláusulas de escape. Eso sí, no es que sea vinculante, porque si no se transformaría eventualmente en un tribunal constitucional ya. Entonces para eso entramos en otra dinámica que sería más compleja. Pero sí es importante conocer esa opinión. Eso era, ex ante, con todas las ya, eso. Incluso para la actual con 11,5 lo autorizaron ellos. No te está escuchando, Jorge. Ya. No, de acuerdo. Ok, muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Nunca más una cláusula de escape.